Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y el Señor subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba allí tanto tiempo, le dijo a este hombre: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: hombre, la verdad es que yo no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bien, esta narración de Juan cuenta la historia de un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, y junto a él muchos enfermos esperaban allí en uno de los 5 pórticos de este estanque, y esperaban por un supuesto ángel que descendía, agitaba las aguas. Según la tradición, el enfermo que primero se lanzaba a las aguas, según salía sano. Eso era una tradición de décadas, y por eso estaba esta cantidad de enfermos aquí en este lugar. Y esa era la situación de este hombre. Estaba en este lugar esperando una oportunidad para él. Dice el verso 5 que este hombre tenía 38 años de estar enfermo. Esta era la condición de este hombre. 38 años. 38 años llevando sobre sus hombros una enfermedad. Hay un dicho por ahí que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Este hombre había resistido 38 años con una enfermedad que lo había llevado poco a poco a que fuera menguando físicamente, al punto de que ya sus movimientos no eran fáciles de hacer. 38 años. Dicen las escrituras que estaba enfermo. Las escrituras no dicen que estaba inválido, que estaba paralítico. O sea que la negrilla ahí debe decir es el enfermo de Betesda, que ya había llegado por causa de los 38 años de enfermedad a una condición extrema. Ya es diferente. Esta es la condición de este hombre.
cuando nosotros miramos esta historia, 38 años, una persona soportando una enfermedad. Lo que podemos decir en el tiempo de hoy es que era una enfermedad que en aquel tiempo era incurable. En aquel tiempo. Tal vez esa misma enfermedad en el tiempo de hoy no tiene ningún problema para la ciencia médica. Pero en aquel entonces este hombre estaba condenado a que esta enfermedad lo siguiera consumiendo. 38 años. No era un cáncer, porque no hay cáncer que dure tanto tiempo. No era un SIDA, porque en aquel entonces el SIDA no existía y el SIDA tampoco te brinda esa oportunidad. Ni siquiera en el día de hoy, que la ciencia está tan avanzada, te brinda la oportunidad de extender tanto tu vida. No, tu vida no, la vida. Esa era la situación de este hombre. Dice en el verso 6 que cuando Jesús lo vio, que fue a buscar al Señor a ese lugar. ¿Qué fue a buscar el Señor a ese lugar? Sin embargo, el Señor llegó a ese lugar. Y cuando llega el Señor a ese lugar, encuentra tremendo espectáculo. ¿Cuál era el espectáculo? ¿Usted se imagina ese espectáculo? Dice que allí habían sordos, ciegos. ¿Qué más había allí? Mudos. Mejor dicho, ahí había todo lo desechado de la sociedad por enfermedad. Y el que iba ahí enfermo se enfermaba más. Y el Señor decidió llegar a ese lugar. Y encuentra ese espectáculo. Cuando mira el espectáculo, miró lo más espectacular que había allí. Era un hombre que estaba encima de una colchoneta, de una cama, de un catre, yo no sé qué era, pero ahí estaba su lecho y prácticamente ese hombre era residente en ese lugar. Y dicen las escrituras que el Señor vio a este hombre acostado allí y supo. ¿Cómo lo supo? No sé, de pronto alguien se lo dijo o de pronto lo recibió por revelación de su padre. Lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así en esa condición. Ahí estaba este hombre. El maestro lo vio. Así como el maestro siempre te ha visto a ti. Muchos creen que el Señor nos vio el día que le abrimos su corazón. El Señor siempre nos ha visto a nosotros. Usted sabía que cuando el Señor estaba allí en la cruz del Calvario soportó todo eso. ¿Sabe por qué? Porque te estaba viendo a ti. Y desde antes de eso ya te estaba viendo a ti. Sabía que lo iba a hacer por ti, por mí. Nosotros éramos los que estábamos distraídos mirando para otro lugar. Y siempre el maestro nos ha visto. Siempre Dios nos está mirando a nosotros. Los que andan desenfocados en este mundo somos nosotros. El Señor se ha manifestado a nuestras vidas a través del testimonio de algunas personas, a través de su palabra, a través de personas que traen las buenas nuevas a nuestro ser. De pronto alguno dirá: a mí no ha venido ninguno. Yo no escucho ni leo su palabra. Testimonio de alguien no he escuchado. Así que a mí nadie me ha traído la revelación de Dios. Bueno, le tengo noticias.
le tengo noticias. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma? El apóstol Pablo les dijo lo siguiente: hablando acerca de la culpabilidad de los hombres, les dijo: porque las cosas invisibles de Dios, en el capítulo 1, en el verso 12, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Y esa es la revelación natural de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, la revelación de Dios al hombre ha sido las 24 horas de cada día. Siendo entendida por medio de las cosas que Él hizo, de modo que no hay alguien que tenga excusa alguna. El día del juicio del gran trono blanco, que es el juicio que se va a llevar a cabo para aquellos que nunca le abrieron su corazón al Señor, la excusa que muchos van a sacar ese día es: a mí ninguno me habló de Cristo. El vecino era cristiano y nunca me habló de Cristo. Por lo tanto, el que se tiene que ir al infierno es él. El Señor dice: qué pena, pero ese día ninguno tendrá excusa, porque mi eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles desde la creación. El salmista decía: los cielos, ¿qué hacen los cielos? Declaran la gloria de tu nombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La imagen y la semejanza de Dios está en el hombre. Por lo tanto, cuando el hombre cierra sus ojos, ¿con quién se encuentra? Con Dios. Y cuando el hombre abre sus ojos, los cielos declaran la gloria de su nombre. Por lo tanto, no hay excusa. Ahora, esto no es excusa tampoco para que usted cierre sus labios, porque a usted se le ha dado una orden. A usted se le ha dado una orden. Que de pronto muchos al escuchar esto dicen: ellos que arreglen su problema. Y ahí es donde vamos a concluir este mensaje. Ellos que arreglen su problema, ya yo no tengo que hacer nada. Ok. ¿Cuántos tienen fe aquí? Bueno. Ellos no tienen que arreglar su problema. Usted tiene que arreglar su problema. Ya va a ver cuál es el problema suyo. Ay, esa era una carga que tenía yo con el vecino ese cada vez que lo veía ahí en esa condición, pero que mire para el cielo y se arrepienta. Y el Señor a este hombre le dice allí en el verso 6: oye, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? ¿Qué tal? Supongamos que usted fuera ese paralítico y llegara el Señor, lo viera en esa condición y le dijera a usted, o le hiciera la pregunta de que si usted quería ser sano.
Es como una pregunta así como toda fuera de tono, porque la lógica que dice que si él está en ese lugar es porque está esperando una oportunidad. Que él no está allí para ir a visitar a sus colegas enfermos. Que él no estaba allí para ayudar a los que no podían llegar hasta las aguas y meterlos. Que él no tenía ahí una cama, una colchoneta, porque él era el cuidandero de ese lugar y era el que lo mantenía limpio, el que velaba por ese lugar, por la sanidad y la integridad de las personas que iban allí. Dice que estaba allí porque de tiempo en tiempo, dice la tradición, que un ángel llegaba, agitaba las aguas y según el que se metía, el primero ese salía sano. ¿Y tú quieres ser sano? Se supone que quería ser sano. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos aquí quieren ser transformados completamente? Por eso el Señor hizo esa pregunta. Oye, ¿tú estás aquí porque tú quieres ser sano? Él necesitaba saber. Y él necesitaba saber si el sí de él era un sí de verdad, verdad. Porque usted sabe cuántas personas hay reunidas a esta hora dentro de los templos en todo el mundo. Pero están esperando es que otro les haga el favorcito. Pero que no están interesados en dar ellos el paso para que sus vidas sean cambiadas, sino que están esperando el famoso oren por mí, porque yo soy incapaz. La condición de alguno de los que está aquí es como la de este hombre, que era incapaz de llegar hasta las aguas y lanzarse. Así, abuelo de pájaro, no veo a alguno en esa condición. ¿Y usted sabe cuántos hay en la iglesia del Señor en esa condición? Que no están como este, pero están peor que este. Porque este no podía, pero nosotros podemos. Nosotros podemos. Y sin embargo, estamos esperando que otro nos lance a las agitadas aguas de la bendición del Señor. Siendo que el Señor dice en su palabra, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? Venid a las aguas y bebed, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Cavaron para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Y el Señor dijo, me cambiaron a mí, que soy la fuente inagotable de agua de vida, gratis. Y se cavaron sus propias cisternas. Y ahí está, perecieron. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero este hombre, ahí en su fetiche, en su fe falsa, aspiraba a que algún día alguna oportunidad tuviera. Es más, cuando vio al maestro que entró a ese lugar donde nadie entraba, yo me imagino que pensó, aquí está el que me va a hacer dos aquí mientras las aguas se agitan. Y cuando se agiten, este es el que me va a chabú. ¿Qué le dijo? ¿Quiere ser sano? Dice, Señor, llegaste en el momento justo, porque es que aquí cuando las aguas se mueven, otros que están en una condición menos difícil que la mía, ¡chau! Así que llegaste a la hora justa. Siéntate aquí. ¿Quieres ser sano? ¿Usted sabe cuántas personas enfermas realmente no quieren salir de su condición? Parece mentira, pero no quieren salir de su condición, porque su condición
los mantiene ante los demás en un estado para que lo tengan de él lástima, pesar, para que se le acerquen y le sirvan, para que lo atiendan o para que le lleven presentes. ¿Usted sabe a cuánta gente le gusta vivir en esa condición? Y que no se imaginan sanos y tener que depender de ellos mismos. ¿Usted sabe cuánta gente hay en la iglesia del Señor que desde que uno los ve desde lejos y ya enseguida uno no ve a fulano de tal, sino que uno ve el problema que tiene con el marido? Porque esa persona siempre se identifica con ese tipo de problema. Todo el mundo sabe que tiene ese problema. Todo el mundo sabe que tiene ese problema. Todo el mundo ora por ese problema, mejor dicho. Y sus vidas han sido cambiadas 100% por causa de ese problema. Yo no sé qué hace Cristo en el corazón de esas personas. Y desafortunadamente uno tiene que decir, esa es una persona que tiene a Cristo en el corazón, pero lo que ha cambiado su vida no es Cristo, sino ese problema, que no deja ver a Cristo en su vida por ningún lado. Poderoso es Dios, dice la palabra. Poderoso gigante, dicen las Escrituras. No hay algo para Él que sea imposible. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Pero a veces testificamos de un Cristo pequeñito y un problema inmenso. Ahí viene fulano de tal, pero enseguida el problema tal. Y detrás viene menganeja, tal problema. Porque no hacen sino vociferar de su problema. Yo tengo que vociferar, es que Jesucristo es mi Señor, por encima de cualquier problema. En mí tiene que resplandecer la gloria del Señor, no la gloria del problema. Por eso el Señor le dice, oye, ¿tú quieres ser sano? Porque de pronto tú estás aquí, andas esperando que llegue la gente y que te den plata y que te traigan una colchoneta nueva, una sábana nueva, que te traigan comida. Por eso el Señor pregunta. Uno no sabe. Uno no sabe. ¿Usted sabe cuánta gente hay en la iglesia del Señor esperando que ya se termine este año para ver si el otro año es? No, y el otro año tiene, ese es el año mío. Y en ese son se la llevan desde que empezaron en Cristo sus 30 años de evangelio. Esperando que venga un profeta que les dé una palabra, y la palabra que les va a dar es la palabra que está aquí en la Biblia. Y la palabra no se va a cumplir porque esas palabras, esas promesas son condicionales, donde el Señor no se compromete a hacer eso por encima de la cabeza del que sea, sino que el Señor se compromete a hacerlo si tú haces lo que tienes que hacer. Y cuando tú hagas lo que tienes que hacer, entonces Él hará lo que Él tiene que hacer. Entonces hay mucha gente esperando al profeta que les hable y que les diga. ¿Y qué les va a decir? Yo te bendeciré, yo tengo una puerta ancha y espaciosa para ti. Y todo eso es cierto. Y tus manos son bendecidas y verás la gloria de Dios. Y te daré y te llevaré y haré y se quedan ahí sentados esperando el y se acaba el año y por ningún lado. Sí, pero ¿qué hiciste, hijo de Dios? ¿Quién dijo que nosotros tenemos un Padre
¿Qué es Santa Claus que anda regalando cosas y tirando por ahí? ¿Eso qué es? Tú estás equivocado, tú estás montando una película que no es. Estamos hablando del Señor, nuestro Dios, del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, no de Santa Claus. Entonces, cuando estamos pelados, le pasamos una cartica a los papás y se la entregamos. Y ya sabemos que eso, de que viene, viene. Y los pelados le preguntan, ¿y a ti qué te va a poner, niño Dios? Y ya cada uno dice, a mí me va a poner esto, esto, esto y esto. ¿Y a ti qué te va a poner? A mí esto, 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 esto y esto. Y a ti esto, esto, esto y esto. Y efectivo, cuando llega el día del niño Dios, todo el mundo llega con esto, esto y esto. Hijo de Dios, aquí no estamos hablando de Santa Claus. Bájese de esa película. Está muy viejo. $38 años. 38 años. ¿Quién lo creyera? ¿Quiere ser salvo? El Señor conoce al hombre perfectamente. Dice el verso 7 que este hombre respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando las aguas se agitan, hombre, entre tanto que yo voy, por la condición en la que estoy ya después de estos 38 años, otro desciende antes que yo. Otro desciende antes que yo. Esta era la esperanza de este hombre. ¿Cuál era la esperanza de este hombre? La esperanza de este hombre se llamaba Jesucristo. La esperanza de este hombre era que el ángel agitara las aguas. La esperanza de este hombre estaba puesta en alguien que ni siquiera sabía quién era ese alguien. Que un día alguien apareciera y no fuera egoísta y tuviera misericordia, que tuviera lástima de él, que cuando lo viera le rompiera el corazón, que incluso alguno de los enfermos que estaban allí lo mirara y dijera: esta es la miseria humana. Miren a ese hombre, yo estoy en la gloria. Y que armaran un motín allí y alguien asumiera el liderazgo y dijeran: hombre, vamos a olvidarnos de nosotros un ratito, vamos a pensar en este tipo, hombre. 38 años lleva ese man en esa condición. Vamos a ponerlo aquí, cuando el agua se agite, vamos a tirarlo. Olvidemos de nosotros un ratito. Nada, allí no pasaba eso. Allí no pasaba eso. Por eso su fe estaba mal fundamentada. Porque allí era: sálvese quien pueda. Egoísmo. Yo me imagino que cuando el agua se agitaba, se tiraba el primero y al mismo tiempo se tiraban otros más. Egoísmo. Gente inconversa que había ahí. Imagínense cómo estaba eso ahí. Si hay egoísmo en la iglesia del Señor, ¿cómo estaba el egoísmo allá? Donde eran puros inconversos. Ya con eso le digo todo. Esa era la esperanza de este hombre. Por eso, aparentemente la respuesta de este hombre no es la respuesta correcta. Porque en un caso de esto, si fuera usted y le pregunta: ¿tú quieres ser sano? ¿Usted qué tenía que decir? De una. Pero es que este hombre, su fe estaba puesta era en alguien
que velara por él en ese determinado momento. Y cuando lo vio, él empieza a decir: hombre, es que la situación es esta, por lo tanto no te vayas. Yo sí quiero ser sano, pero es que no he encontrado a la persona que tenga misericordia de mí y coja, me lance allí al estanque ese. Algunos se resignan a su enfermedad, no están interesados en sanarse. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro me gana la delantera, porque hay gente que está enferma, pero no tanto como yo. Así que por favor, tú eres mi esperanza. Pero él no estaba mirando al Señor como el Cristo, como el Hijo de Dios. Él estaba mirando al Señor Jesús, era como la persona que lo podía lanzar a las aguas agitadas, siendo que delante de él estaban las aguas agitadas, las verdaderas, las que venían de lo alto, las que traían consigo la bendición del cielo. Aquello era una tradición. Se creía que unas burbujas que venían de la parte baja del agua era un ángel que las agitaba. La ciencia dice otra cosa, pero esa era una tradición. Y la gente en aquel entonces anda como también andan en el día de hoy. Eso no es nuevo. Tenían que poner su fe en algo que fuera diferente a Dios, eso sí. Así como andábamos de pronto usted y yo en otro tiempo, que poníamos nuestra mirada en lo que todo el mundo ponía la mirada por tradición y creíamos que eso funcionaba. Después nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Después venimos a Cristo, damos el paso de fe, pero andamos también como si eso no funciona. Esa era la esperanza de este hombre. Pero tenía una esperanza, tenía mucha esperanza, ¿sabe? ¿Desde cuándo estaba él allí? No sé. Dice que tenía su enfermedad 38 años, pero no dice que tenía 38 años de estar ahí. Yo me imagino que al principio de la enfermedad el hombre todavía estaba en casa, se podía movilizar de una u otra manera. Pero ¿desde cuándo estaba ya en una condición en la que no tenía la habilidad como para moverse y lanzarse a las aguas? No se sabe. Pero este hombre tenía mucha esperanza de que alguien un día iba a tener misericordia de él, pero no era el Señor Jesús. Él contaba era con alguien de los que estaban allí o con alguien cualquiera que pasara por allí. Tenía esa esperanza. Y desafortunadamente ahí lo que había era egoísmo. Pero ahí estaba. Miren, no podemos quedarnos esperando que otro venga a ayudarnos a sumergirnos en las aguas agitadas. Ese hombre estaba en esa condición, pero usted no está en esa condición. Usted está en la obligación de buscar las aguas agitadas y sumergirse allí. Ese es su compromiso, ese es mi compromiso. Usted no tiene por qué estar esperando que otro venga a espelucarle todo el pelo ahí. Y hoy te dice el Señor: sumérgete. Y pararse, abrir los ojos. Ay, estoy sumergido. ¿Sabe cuánta gente está esperando eso? No, si usted está esperando eso, usted no necesita a Cristo. Usted está buscando es un brujo. Usted se equivocó.
eso le digo, bájese de la película esa en la que usted está montado. Porque lo que usted está buscando aquí no está. Aquí hay aguas agitadas y usted está en la obligación de sumergirse. Y usted lo puede hacer. Él dice: venid a mí los que estén sedientos. Yo soy el agua de vida. Venid y bebed gratuitamente. Eso dice el Señor. Pero muchos están así como este hombre en la iglesia de Jesucristo, esperando que aparezca un hombre. Amén. Menos mal que esto no es con usted, lo que hoy se quedaron en su casa. El diablo es malísimo. Sabía que hoy era el día de ellos y se quedaron durmiendo. Usted mañana le echa el cuento. Dios. Hoy es el día de nosotros. El día era ayer, antes de ayer. Pero mi hermano, hoy, aproveche el día de hoy. Hoy usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde hacer. Hoy le corresponde a usted hacer lo que tiene que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted. Usted es un hijo de Dios, un bendecido. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios lo trajo a este mundo y lo trajo equipado con toda la bendición de Dios para que usted triunfe en esta vida. ¿Por qué tiene que estar usted esperando que otro venga para que usted sea sumergido en la bendición de Dios? Si usted es un bendito del Señor, usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde hacer para ver la gloria del Señor en su vida. El Señor le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí se da el milagro. Tanto tiempo este hombre esperando. Miren, la vida va a pasar tal vez lo que pasaba con ese hombre, y tal vez ha sido la experiencia de muchos que están viendo cómo otros se adelantan y hoy están disfrutando de su bendición y no soportan en su corazón el ver cómo otros son bendecidos, y como no soportan eso, su posición es que se detienen. Hijo de Dios, aunque otros se adelanten, no por eso usted deje de ir en pos de lo suyo. Vaya en pos de lo que es suyo. Si las cosas no le salieron, usted tiene nuevamente que insistir en buscar lo que a usted le corresponde como hijo de Dios. Usted no puede declarar que usted es un derrotado, que usted está vencido, que usted vino a este mundo para que de usted tengan lástima, pesar, para que a usted otro tenga que venir a sumergirlo en las aguas agitadas del Señor. Usted insista, porque allí es donde vemos la gloria del Señor. Y el Señor le dice a este hombre: hombre, yo he visto que tú tienes, en medio de tu mundanalidad y de tu incredulidad y de tu fetichismo y de tus cuestiones en las que tú crees, tú tienes una esperanza tremenda, man. Creer que un tipo de esto va a dejar de ser sano por venir a cargarte a ti. O sea, ese hombre en el fondo tenía algo. El Señor le dice: mira, levántate.
levántate. Levántate. ¿Por qué el Señor le dice que se levante? Él necesitaba saber si este hombre podía transformar esa esperanza en una fe. Y la fe se muestra ¿cómo? ¿Cómo se muestra la fe? Con obediencia. Levántate. ¿Cómo le iba a demostrar él su fe? Tenía que ser obediente y por lo menos hacer el intento de que él, para demostrar que él había creído. Levántate. Que me levantes, sí, que te levantes. No, pero es que que es que mira, que es que el agua, que no se ha agitado, que es que el ángel, que es que quédate aquí. Él se puso en esa bobada. Es que yo necesito que oren por mí. Pero tú eres profeta, apóstol. Ah, sí, bueno, entonces ora por mí. El Señor le dijo, levántate. ¿Y el hombre qué hizo? Mostró su fe. ¿Cómo la mostró? Con la obediencia. Y la obediencia, ¿qué trajo sobre él? El milagro. Cuando el hombre se levantó, el Señor, ¿qué vio? ¿Qué fue lo que vio? Que el hombre tenía fe. La fe se ve. ¿Usted sabía que la fe se ve? La fe se ve. Y el Señor vio la fe de este hombre. Pero como el Señor es así, el Señor le dice, oye, qué bien, te la estás echando. Ahora agáchate otra vez. Recuerdo tu cama aquí donde has estado viviendo todo este tiempo. Te la echas al hombro y pullas el burro y te vas de aquí. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y después que fue sanado, dice que tomó su lecho y anduvo. Tomó su lecho y anduvo. Eso pasó aquí. Este hombre creía, era un hombre de fe, creía que si un día lo sumergían en las aguas, él sería sano. Él creía eso. ¿Y sabe qué pasó? Su sueño fue cumplido, ¿sabe? Un día llegó alguien a ese lugar y ¿sabe qué hizo con él? Lo sumergió en las aguas y estaba sequecito. Y ese fue el milagro. Que él esperaba saltar y pringar a la gente con el agua que le salía del pelo y de la ropa y hacer así. Resulta que el Señor los sumergió en las aguas por medio de la fe de Él mismo. Y fue sano. Fe es obediencia. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe aquí? Se lo voy a decir otra vez y le voy a hacer la pregunta de nuevo. Fe es obediencia. ¿Cuántos tienen fe aquí? No sea tan carretillero.
la fe se ve. Por lo tanto, la mentira también es evidente. ¿Usted sabe cuánta gente en la iglesia del Señor vocifera que son personas de fe? Y cuando van a hablar de su fe hasta se atragantan. Yo sí tengo fe. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Cómo demuestra usted su fe? Usted no tiene que decir que es una persona de fe, porque la fe se ve. Más si a usted le preguntan que si usted tiene fe, usted no diga nada, porque la fe se ve. ¿Usted sabe cuánta gente hay esperando maravillas en su vida y que Dios se glorifique en ellos? Y dicen que tienen fe para que esas cosas sucedan en su vida. Dicen que tienen fe, pero de obediencia no hay nada. Entonces nos valemos de doctrinas de que hay que confesar la palabra, de que hay que creer, hay que declarar, hay que ayunar, hay que orar 24 horas al día, hay que no sé qué. Yo todo eso lo he hecho. Y lo más importante, que es la obediencia. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Ya hay menos gente. Ya hay menos gente. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Ahora vayan. ¿Y qué? Y hagan discípulos, predicándole el evangelio a toda criatura. ¿Cómo va usted a decir que usted tiene fe? ¿Cómo va a decir usted que tiene fe? ¿Cómo va a decir usted que usted está esperando ver la gloria del Señor en su vida? Si usted tiene al Señor metido, esperando también. Usted quiere que el Señor suelte, usted tiene que soltar primero en obediencia. ¿A quién le ha soltado usted la palabra? A ver, id y predicad el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea sea salvo. No, usted no tiene que esperar que el vecino mire al cielo y vea la gloria del Señor. Usted tiene que hablar en obediencia a la palabra que se le ha dicho. Vaya y predique la palabra a toda criatura, para que todo aquel que crea sea salvo. Y después que usted haga eso, entonces cuando usted le pregunten, ¿usted tiene fe? Entonces ahí sí usted tiene que jactarse y decir, fe, sí, amén. ¿Usted sabe cuánta gente hay aquí ahora reunida en este lugar que sus compañeros de trabajo no saben que es creyente? No le golpee con el codo a ninguno. ¿Usted sabe cuántos hay aquí que su hermano, su primo, su tío ni siquiera saben que usted viene a una iglesia? Pero le pregunto aquí que cuántos tienen fe y es el primero. Amén. ¿Eso qué es? La fe se ve. Ni siquiera yo tengo que preguntarlo porque eso se ve. ¿Cuántos jovencitos aquí están estudiando en una universidad? Son unos fantasmas. Nadie sabe que son creyentes. ¿Y por qué nadie sabe que son creyentes? Porque la fe se ve. Se ve. Y nadie ha visto su fe. La pregunta
pregunta es, ¿qué están esperando? Que otro venga. A las aguas agitadas. Sin fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible. Pero en cambio, al que cree, al que es de fe, todo le es posible. Ese va a ver la gloria del Señor. Amén. Tiene usted bastante que hablarle a este que no vino. Diablo es malo y embustero. Hoy hizo que se le pegaran las sábanas. Imagínense, este hombre quiere ser sano. ¿Cómo no voy a querer ser sano? No, yo pregunto porque cosas se ven. Entonces, levántate. El hombre se levantó. Vuelve y agáchate, agarra tu cama. El hombre se agachó, se echó su cama en el hombro. ¿Usted se imagina la escena? Imagínese esta escena. Este hombre se levanta, vuelve y se agacha, se echa en el hombro su camilla. Está en medio de este escenario. ¿Qué hay en el escenario? Todo lo desechado por la sociedad en Jerusalén y en sus alrededores. Ahora este hombre, ¿qué hace este hombre? Este hombre sale, pero yo me imagino que este hombre está saliendo. ¿Y qué está haciendo? Está mirando cómo está dejando su casa y cómo otros están quedando en la condición en la que él estaba. Y este hombre se está diciendo: si yo no me hubiera levantado cuando este hombre me pidió que me levantara, en este momento ahí estuviera yo. Ahora yo me voy. Yo me imagino que este hombre después regresó a este lugar. ¿Para qué regresó? ¿Para qué cree usted que regresó? ¿Para qué cree usted? La Biblia no dice eso. Pero este hombre, de que regresó, regresó. ¿Y sabe a qué regresó? A decirle a todos los que estaban allí que las aguas agitadas de la bendición no estaban allí, estaban en Jesucristo el Señor. Verso 14. Ya termino con esto. Después, dice la Escritura que cuando el Señor llegó ahí a Betesda, el Señor vio a este hombre y se le acercó. Fue el Señor el que se le acercó. Ahora en el verso 14 dice: después Jesús, ¿qué hizo? O sea que lo estaba buscando nuevamente. Sorpresa. ¿Dónde lo halló? ¿Dónde lo halló? Y le dijo: definitivamente me has convencido de que tu fe es verdadera.
Allá en aquella oportunidad cuando te dije, levántate, toma tu lecho y anda, hubo una experiencia que no tuviste. Yo en ningún momento te dije, tus pecados te son perdonados. Pero hoy me has convencido de que tu fe es genuina. Por tanto, lo que te hacía falta, hoy te lo voy a entregar para que te sumerjas a lo más profundo de las aguas. Y es que tus pecados son perdonados. Eso le dijo el maestro. Lo halló en el templo. ¿Qué hacía este hombre en el templo? A ver, dígame, ¿qué hacía este hombre en el templo? ¿Qué se supone que viene usted a hacer al templo? Viene a alabar, a glorificar, a adorar al Señor. Y el Señor lo encuentra en una actitud de adoración. ¿Qué pasó con este hombre? Allí dio testimonio de que definitivamente él tuvo la oportunidad de hacer lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo, y lo hizo. Se sumergió en las aguas. Y el Señor lo ve y dice, este está sumergido en las aguas. Míralo, adorando a Dios. Adorando a Dios, sumergido en las aguas. La fe se ve. La fe se ve. Así que tus pecados te son perdonados. No peques más. No peques más. Mire, usted tiene la oportunidad de ser transformados. ¿Usted quiere ser transformado? Usted tiene la oportunidad de que su vida sea cambiada. Usted tiene esa oportunidad de ser transformado, de ser cambiado, de ser sano en el nombre de Jesús, de ser un hombre bendecido, de ser una persona prosperada, de ser una persona victoriosa. Usted tiene esa oportunidad y no tiene que esperar para lograrlo que venga alguien a sumergirlo en las aguas agitadas del Señor. No tiene que esperar eso. ¿Por qué? Mire, las aguas de la fe de este hombre fueron agitadas ¿por quién? Por el Señor Jesús. El mismo que ha venido a su vida y que le ha dicho: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es una palabra que el Señor le está declarando a la iglesia. El Señor a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Abre para yo entrar, cenar contigo y tú conmigo, y que te sumerjas en las aguas agitadas. El Señor anda en esa condición, diciéndole a los creyentes: sumérgete, aquí estoy, mira, gratuitamente. Eso es difícil. Sumérgete y tu vida será transformada, serás cambiado, serás un hombre bendecido. Lo que has estado esperando lo vas a ver más pronto. Podrás confesar a voz en cuello, creyéndolo, que tú eres un bendecido, que tú has sido prosperado y que tú eres un victorioso. Ese mismo Cristo que agitó las aguas y sumergió a este hombre, ese mismo te está diciendo a ti en el día de hoy:
Sumérgete. Si a ti nada te lo impide. A él lo cogí, me le acerqué, porque no podía, pero tú me conoces. Y a ti te digo, ven a mí, ven a la fuente. Yo soy esa fuente. Yo soy esa fuente. ¿Y cuál fue el resultado en este hombre? El resultado es que por su fe se levantó. Por su fe se levantó en obediencia. Tomó su lecho y anduvo. ¿Por cuánto tiempo has estado tú en el Evangelio de Jesucristo y ni siquiera te has identificado por tu nombre, sino por una problemática en particular? Así como la huella digital, cada creyente en la iglesia del Señor se identifica ni siquiera por su nombre, sino por un problema en particular. El Señor te dice hoy, sumérgete en las aguas, y ese problema que te ha identificado durante todo este tiempo es tu lecho. Tómalo y anda. Y haz lo que tienes que hacer. Testifica con adoración a mí de que tu fe es verdadera, que de verdad tu vida ha sido cambiada, que eres una nueva criatura, que has sido transformado, que tu nombre está en esta tierra para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús, porque Él te ha sumergido en las aguas. Y esa persona eres tú. Y así te quiere ver a ti. Así te quiere ver a ti el Señor. Tú eres su hijo, tú eres su escogido, por ti entregó su vida, y la buena obra que Él empezó en ti, Él dice en su palabra que Él la perfeccionará hasta el día del Señor. Así que tome su lecho en el nombre del Señor. Dígale: Señor, yo me sumerjo en tus aguas en el día de hoy, y hoy tomo ese lecho en donde me he reposado todo este tiempo, y hasta hoy será mi compañero, porque de aquí en adelante glorificaré y exaltaré tu santo nombre, Señor.